Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Yo es que ya no sé cómo empezar estas cosas. Vamos avanzando, ya hemos pasado la docena, aromas de rentabilidad, no tengo manos. Número 13, uno de mis números favoritos. Javier Alfayate, buenas tardes. Hola, 12 más 1. 13. Yo nací el día 13, más y 13 de hecho, así estoy. Que para mí es un día importante. Bueno, a ver, día 13, tanto miedo que tenemos. Hace no mucho que yo estuve en Asia, pero podemos tener el 4. El 4 es el día de la muerte y no tienen, ¿sabes? Y lo tratan fatal. Siempre hay algo malo, depende de por dónde mires. Efectivamente, si te pones, siempre hay algo malo. De hecho, fíjate, nos estamos acercando ya, estamos más o menos relativamente cerca de la época de Navidad. Yo quería ponerme delgadito y aquí lo único que estoy haciendo es coger cada vez más volumen. Aquí, esta parte de aquí, cada vez coge más volumen. Ahí, Es horrible. el volumen. A lo que, fíjate, qué bien hilado, volumen. ¿Por qué no hablamos del volumen en el trading y las inversiones? De los kilos. Los kilos de operaciones Vale, que vale. hay, los kilos de operaciones que hay día a día. O sea, el volumen, esa parte muchas veces muy mal interpretada y poco entendida, en plan de que ha habido un buen volumen positivo, que ha habido volumen negativo, que ese tipo de cosas que suelen decir. Y además nos viene muy bien, porque esta es, digamos, el tercer capítulo donde veníamos hilando, hablábamos de tendencias con nuestras queridas medias, hablábamos de fuerza relativa, que fue el último que estuvimos hablando. Pues oye, podemos hablar de volumen, que es, digamos, no la última pieza, pero sí una pieza muy interesante para poder ya armar un sistema interesante. O sea, por lo menos ya unas piezas relevantes. Entonces, cuéntame acerca del volumen. Dame una pequeña intro acerca del volumen y por qué es importante en los sistemas. Bueno, para empezar, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica el volumen? Pues el número de títulos, ¿no? Que se ha intercambiado. Eso es lo que nos dice, pues esto, ¿no? Cualquier libro de análisis técnico, ¿no? Que se precie. Bueno, ¿cuánto se ha intercambiado en una sesión? ¿No? Pues hay compradores, vendedores, lógicamente, ¿no? Pues llegan a un acuerdo en un precio a una hora determinada y se intercambian títulos. ¿Qué hacemos? Sumamos todas esas operaciones y al final del día, pues da X volumen. Bueno, esto a priori, pues tampoco, ¿no? No es que sea muy relevante. Bueno, puede serlo en momentos o en puntos muy concretos del gráfico, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, pues alcanzamos un punto, ¿no? De máximos donde el precio pues ha tocado varias veces, ¿no? En meses anteriores, pues eso ahí es donde aparecen, digamos, pues la gente quiere salirse, ¿no? Pero si el título tiene también demanda, pues se acaba intercambiando un volumen de títulos importante. Entonces, eso es el volumen, eso es lo que es relevante, ¿no? En qué momentos, dependiendo de los momentos en los que aparece el volumen, eso es lo importante, no que haya subido entonces ya es bueno, o que ha bajado el volumen, los títulos intercambiados entonces es malo. No, es que hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Cuándo se produce ese aumento o ese descenso, ¿no? De la negociación. Y como digo, eso va a depender mucho del precio, ¿no? Porque a veces, ojo porque el volumen bien has dicho, no hay que entenderlo bien, porque cuando el precio, ¿no? de un activo baja mucho, ¿qué es lo que pasa? Pues que se va a intercambiar muchos títulos, ¿no? Y entonces, ¿eso está demostrando que hay interés por entrar en el valor? Pues no, simplemente es que ahora como vale menos, pues comprar 1.000 euros o 10.000 euros de un activo, pues digamos que vamos a obtener más títulos, ¿no? Pero no es que tenga yo más interés en comprar más títulos, es que ahora me sale más barato. Entonces, bueno, esto hay que interpretarlo bien, ¿no? De esa manera. Aquí tenemos el gráfico del XLV, por ejemplo, con estas barritas verdes y rojas, verdes y rojas, verdes y rojas. ¿Está bien decir que el volumen es positivo o que el volumen es negativo? Sí, simplemente por decir... ¿Cómo que sí? Claro, espera, o sea, es decir, está bien decir, ¿no? Como ha cerrado por debajo del precio de la apertura, ¿no? O del cierre del día anterior, entonces es rojo, ¿no? El volumen. Y si ha cerrado por encima es verde. Pues no, yo es que eso de los colores, o sea, es decir, simplemente por eso, pues porque haya cerrado por encima del precio de ayer, o sea, y a veces son diferencias de céntimos, ¿no? Te dibuja, pues es una barra roja o una barra verde.
ostras, es un poco arbitrario eso, ¿no? Entonces, está interesante, sí, porque a simple vista te aporta más información que si fueran todas las barras negras, ¿no? O sea, es decir, a primera vista es más información. Ahora, ¿esa información me va a ser útil? Bueno, pues eso es lo que luego hay que estudiar. Pero bueno, ya, a priori es lo que te digo, te aporta más información, sí, pero a lo mejor luego no te va a ser de utilidad, ¿no? Pero bueno, fíjate cómo lo realmente interesante, mira, en julio de ese gráfico, lo que tienes que es un aumento de 2025, julio de 2025, mira, es un aumento de negociación, ¿no? Eso es lo que a mí realmente me importa, ¿no? Que, fíjate, las barras precisamente que son más altas son rojas y luego el gráfico acaba subiendo, ¿vale? Bueno, luego hay que tener en cuenta un poco de que también hay que tener en cuenta la aleatoriedad, ¿no? De estas series, ¿no? Que lo mismo estamos buscando un patrón y surge por casualidad, ¿no? Pero bueno, que aumente el volumen, como decía, en ciertas zonas, ¿vale? Luego a ese gráfico le podríamos añadir alguna media de tendencia o tal y precisamente cuando aumenta ese volumen a lo mejor eso es lo relevante, ¿no? O sea, que el volumen en sí mismo se me queda un poco flojo, pero es importante. Es decir, es la primera herramienta, casi las primeras junto con las medias, que nos enseñan los libros de análisis técnico. Uh-huh. O sea, que hay que conocerlo. A ver, para mí volumen es interés. Uh-huh. Así de sencillo. Es decir, si un activo, en este caso, pues estamos viendo el supersector, el ETF de supersector de salud. Pero si, y efectivamente, más a nivel relativo, como tú bien estabas comentando, si de repente estamos con un tipo de, fíjate qué curioso, que en el suelo, perdón, en el techo no había tanto interés, al final acaba bajando, que eso es, no es que se pase siempre, pero eso pasa también muchas veces cuando estás máximos y no hay, y ha habido, como se llama, una pérdida relativa de volumen, la probabilidad de que haya un giro es relativamente alta, por ejemplo, y al revés, lo que tú estabas diciendo, toda esta zona, un pedazo de suelo interesante y había una negociación bastante fuerte. Entonces, que eso también ha ayudado como, a ver, no quiero decir que sea combustible, pero es decir, hey, aquí hay un interés importante, aparte de la pelea entre osos y toros, de entre alcistas y bajistas, que al final el volumen es eso, es conjunto total de transacciones en el time frame que estemos viendo, en este caso en una semana, para mí es un denominador muy clave de interés. O sea, Y que es como, vale, o sea, es el interés, ¿ok? ¿Cómo lo, a ver, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo lo mejorarías? O sea, es decir, ¿esto cómo lo usas? ¿Cómo lo interpretas? Y luego, es decir, ¿tú usas realmente el volumen? sí. Solo a secas, ¿no? No, o sea, esto, o sea, el histograma tal cual, no. Ah, No. vale. Te vuelvo a decir lo mismo y le he puesto un apellido muy claro, relativo. Igual que estábamos hablando de fortaleza relativa en el último aromas, por cierto, pasó a verlo, muy interesante. Aquí te vuelvo a decir, este volumen tal cual me da información, me la está dando. O sea, ya hemos dado dos pistas muy importantes. Estamos en estado de máximos y el volumen relativo está ososo o ha bajado, pues ha perdido interés. ¿Eso quiere decir que baje? No. Pero no nos olvidemos que los mercados son profundamente psicológicos. Entonces, si estoy en un punto, que estoy en máximos y las expectativas, o sea, es decir, el interés, esto ya no se está transaccionando con fuerza, no quiere decir que baje, no quiere decir que puede seguir subiendo porque anda que no hemos visto subidas locas con poco volumen, que esas hemos visto también unas cuantas. Pero ya te está dando una pista. ¿Vale? Ya te está dando una pista de que si la pérdida de interés es constante, normalmente la estadística nos dice que eso suele bajar. ¿Vale? Y al revés, es decir, en este suelo tan majo, o sea, fíjate cómo después de, pues más o menos, digamos, de que Trump pues, se cayó un poquito, pues aquí las cosas empezaron el interés empezó a ser interesante, o sea, el interés empezó a mostrar en cuanto a transaccionalidad. Vale. De modo relativo. Luego, pues, a resultado. Tiene que pasar siempre, o sea, es decir, que aumente el volumen, que aumente el volumen de manera relativa con hace unas semanas, unos meses, es condición sine qua non para que suba. No. Pero te está dando pistas de que puede ser un ingrediente más junto a otras condiciones de un sistema para que, pues en este caso, suba. Vale, pero esto, vale.
Ok, relativo. Pero, Relativo. ¿relativo a qué? ¿Cómo comparas? ¿Cómo sabes tú que, oye, sí, ahí oye, el ojo nos dice, ¿no? El ojímetro nos dice, oye, pues sí, parece que las velas ahí son más altas que las anteriores. Vale. Pero, ¿cómo decir? Yo creo algo objetivo, ¿no? Porque, Vale, pues nada, vamos con el principio, de lo que son las roturas en trading. O sea, es decir, no sé si hemos hablado de ello, pero bueno, ¿qué es una rotura en trading? Una rotura en trading normalmente es, yo qué sé, voy a poner algún indicador sencillito. Una rotura en trading normalmente es alguna rotura relevante de algún nivel. Normalmente se ponen soportes, resistencias o incluso las propias medias, pero bueno, las propias medias no dejan de ser soportes y resistencias móviles, ¿vale? Pero bueno. A ver, voy a simplificar esto un poquito porque aquí tengo un indicador, si os interesa os lo paso, ¿vale? Está disponible en TradingView. Tengo un indicador dual que te junta canales de Kellner con dos medias. Entonces, bueno, mira aquí, por ejemplo. A ver. Kellner. Bueno, vamos a dejarlo en 220. Ahí está. Pues mira, por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí tenemos una ruptura por encima del canal. ¿Vale? Yo normalmente, o sea, la definición de ruptura es como te digo, la ruptura puede ser para arriba o para abajo, es decir, romper una estructura, soporte, resistencia, etcétera, canales, lo que sea. Normalmente, para que esa ruptura tenga continuidad, tiene que hacerlo con bastante volumen. O sea, tiene que hacerlo con un porcentaje de volumen más alto que la media. Una media de X periodos en función de cómo, depende de cómo te muevas, qué rupturas más o menos fuertes, pues una media de 5 periodos, 20 periodos, etcétera. ¿Vale? Entonces, ya solo con ese puntito, es decir, si yo defino niveles, creo que se va a ver mejor con las medias. Si yo defino niveles, por ejemplo, yo qué sé, mira, se ha hecho aquí un cruce dorado. Si espero que haya un cruce dorado y el precio pase por encima, es decir, tengo una ruptura de 2 niveles en este caso y una confirmación de tendencia fuerte, pues entonces para que se me confirme más todavía, que tenga gasolina, ¿vale? El interés se convierta en gasolina para una tendencia, pues entonces le pido algún tipo de, pues yo qué sé, que el volumen sea un 50% por encima de la media o cosas así. O sea, es decir, que estas barritas estén pues, con un 50% por encima de una media del propio volumen. Entonces, vamos a meterle aquí una media. Añadimos indicador, le metemos una SMA, o sea, es decir, no hace falta meterle mucho más, una media normal. La he metido donde no es. La he metido donde no es. Ahí está. Has metido la de volumen. Sí, de hecho que quería meterla aquí en el volumen. Bueno, eso ya me gusta más. Es decir, al final para saber cuándo un volumen relativo es alto, introducir una media al propio indicador de volumen. Eso es lo que dice Stan Weinstein, ¿eh? Sí, no, vete explicándolo mientras el directo, las cosas del directo pueden conmigo. Sí, no te preocupes. Eso ya lo dice Stan Weinstein, de hecho, cuando los valores dicen, ¿no? Que, oye, cuando desarrollan un volumen inusual, ¿no? Yo muchas veces cuando leía ese libro, ¿no? Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas, era eso, ¿no? Era como, bueno, pero ¿y qué es eso de un volumen relativamente alto? Bueno, Weinstein digamos que lo concretaba como algo así como, bueno, en la media de 4 semanas y media, ¿vale? De 4 y 5 semanas, ¿no? Pues si esa media claramente, ¿no? Pues quedaba por encima de los anteriores valores, ¿no? Pues realmente le decía, oye, aquí está habiendo un volumen inusualmente alto. ¿No? Bueno, es una manera de cuantificar lo que sería un volumen inusualmente alto. Eso es, digamos, una primera manera de saber, porque, hombre, es lo que te digo, el ojímetro está muy bien, pero realmente lo que hay que hacer es cuantificarlo, ¿no? Es decir, oye, pues a través del uso de una media de un volumen, pues se puede empezar a hacer algo. Luego, bueno, evidentemente hay muchas más maneras. Mira, por ejemplo, mira, aquí esto mismo, un oscilador de volumen, por ejemplo. Esto también me puede servir.
¿vale? Pues, por ejemplo, aquí un oscilador de volumen, si está por encima de 0, puede ser interesante, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. En este caso es un poco más... Muy enrevesado, Javi. Es un poco más enrevesado, sí, en fin. Bueno, pues eso, que ya os lo pondré con calma, porque yo no utilizo utilizo un indicador que vamos a hablar ahora, pero no quiero todavía spoilear, así que utilizo el volumen de manera relativa, ¿vale? En este caso, lo que te decía, con una media puede servir, por ejemplo, para rupturas, lo que estaba diciendo antes, pero bueno, digamos que utilizo, ¿cómo se llama? Indicadores un poquito más sofisticados, ¿vale? Junto con ese volumen. Pero básicamente es eso, utilizarlo de manera relativa para que esos cambios, junto con movimientos del precio, tendencia, con, por ejemplo, medias o incluso volatilidad, pues se rompan esos niveles relevantes y a partir de ahí, pues jugar en función de lo que esté persiguiendo. Bien tendencia, revisión a media, etcétera, etcétera. Vale. Pero, o sea, es decir, para que lo entienda, y lo entienda la gente, relativo te refieres a emplear alguna confirmación a través de otro indicador. Es lo que estamos... Sí, o sea, construir un indicador utilizando como base estas barritas, ¿vale? Utilizando como igual que las medias se utilizan, o sea, el combustible, o sea, es decir, la base de una media, pues normalmente es el precio de cierre, ¿vale? Puede ser otras cosas, pero bueno, las medias normales es el precio de cierre. O, por ejemplo, la fortaleza relativa, pues era los propios cierres versus, por ejemplo, el SP500, ¿vale? Pues en este caso utiliza un indicador, una serie de indicadores jugando con el volumen. Jugando con el volumen, pues a partir de ahí me sale un indicador, una serie de indicadores que me dan información más interesante, que yo considero más interesante. Vale. Ok. Entonces, uno de ellos, solemos utilizarlo bastante. Hay varios, la verdad es que hay varios. Me acuerdo que hace un montón de años estábamos con el CPM, el capital proporcional medio, y eso ya ha evolucionado, madre mía, más que los Pokémon. No sé si que has comentado un poquito del CPM como nación, qué consiste y luego seguimos evolucionando. Claro. Bueno, ha evolucionado, mira, fíjate. A ver, dejo de compartir, ahora le dejo a usted. ¿Sigue compartiendo? Ahí está. Ahí está. Bueno, fíjate, has empezado con el XLV. Mira, te voy a poner lo mismo, ¿vale? Pero en este caso planteado, ¿no? De otra manera. Que, bueno, aquí efectivamente también se ven barras verdes y rojas. Lo que pasa es que esto ya está centrado, ¿no? En un nivel. En este caso, bueno, ya este es capital intercambiado, que vamos primero con lo básico, ¿vale? Pero bueno, que al final sería el mismo resultado, salvo, bueno, las columnas no van a ser iguales, etcétera, pero claro, si en vez de, vamos a ver, si en vez de usar, digamos, volumen, una primera, digamos, aproximación, sería usar el VPN, que lo comentaba Blade en su momento, ¿vale? Que es una manera, al final, es un cálculo matemático que se hace para dimensionar las velas de volumen, ¿vale? Las barritas de volumen las proporcionamos, ¿vale? Incluso... ¿Qué es el VPN? ¿Lo que te conectas para cambiar de país y que Tebas no te fastidie el fútbol? Bueno, eso parece que no es el volumen proporcional, ¿no? En este caso, medio, el VPM, eso es, no N, M. Y efectivamente al final es una manera de presentar la información, ¿no? Que nos da el volumen de otra manera. Es decir, ahora aquí vamos a tener como un valor medio, ¿no? Y entonces, a través de ese valor medio, cuando esas barras de volumen, hablamos de volumen de momento, ¿vale? Cuando esas barras de volumen quedan por encima de su media, ¿vale? Por así decirlo, de una media anual, una media en una ventana de 52 semanas, lo que sea, ¿vale? Y luego ya la longitud de la ventana, pues bueno, se puede optimizar, se puede parametrizar. Bueno, pues si queda por encima, van a salir barras verdes, ¿vale? Y se van a proporcionar, ¿vale? Esto es un tratamiento matemático que se le hace, que al final, bueno, pues en vez de salir 4 millones de títulos, pues no salen 4 millones, sale 4, por ejemplo, ¿no? Pues digamos que lo vamos a proporcionar, ¿vale? En función de
el máximo en el rango que se ha leído, etcétera. Bueno, Sí, un tipo de normalización. O sea, no es sí, exactamente una normalización, realmente es un suavizado, pero sí, sí, es es un suavizado. un suavizado con histogramas, básicamente. Efectivamente, porque no tiene valor teórico máximo ni mínimo. Ujú. Bueno, entonces, es muy interesante porque aquí ya sí que objetivamente, porque eso te decía, ¿no? Lo del ojímetro, bueno, pues sí, parece que el XLV, el sector salud, pues sí, últimamente tenía un volumen pues más destacado. Bueno, ahora es que no, eso de parece no, es decir, si vemos barras verdes, como las que vemos aquí, es que objetivamente está desarrollando más volumen, ¿vale? Ya está. Pues mira, ya tenemos una herramienta que objetivamente me está diciendo, no, ya no depende de si ese día me levanto con miopía o ese día me he puesto las gafas. No, esto ya es, oye, es que son barras verdes, es que está A ver, desarrollando más tampoco, volumen. tampoco me seas perraco. O sea, las barras clásicas de títulos negociados te están diciendo eso, pero esto te da muchísima más No, información. no, espérate, y no hay más. O sea, es decir, esto es la primera evolución, o sea, Sí, sí. estamos todavía en cómo es en Charmander, o sea, Sí. acabamos de empezar. Ujú. Que luego esto, es decir, una vez entendemos esto, ¿vale? Es decir, vale, pues ya está. Cuando se ha negociado más volumen, pues me salen barras verdes. Cuando se ha negociado menos volumen de lo habitual, me salen barras rojas, ¿vale? Vale, entonces, o sea, es decir, el histograma que yo te he enseñado en TradingView, básicamente hemos jugado con él, ¿no? Y básicamente nos ha salido un histograma nuevo Claro. que digamos que nos da mejores pistas, ¿no? Lo Algo hemos, así. claro, lo hemos transformado. Sobre los títulos, todavía no hemos entrado en capital, sobre los títulos No, negociados. no, claro, estamos hablando de volumen negociado. Ya, pero ¿No? volumen de Claro, títulos me refiero. no, no, No la liquidez total negociada, es que es muy diferente. Vale, ahora lo meteremos, pero por si acaso, para no confundir. Volumen, es como esto. estamos diciendo, son los títulos. ¿Vale? Títulos. Claro, Lo capital es volumen por precio. claro. Que Que es el eso, capital, que es lo siguiente que quiere hablar Javi, que le estoy interrumpiendo y ahora se lo voy a decir, ¿vale? Porque es que el tema del capital es liquidez y te da un girito que ahora nos lo comenta Javi. bueno, girito, pero vamos, de los buenos. Sí, 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 de los buenos, buenos. Claro, yo es que me di cuenta, esto, claro, yo se lo dije a Blay, ¿no? En su momento, le dije, oye, yo creo que lo del volumen está bien, pero, y claro, yo le pedí permiso, me dijo, oye, si me dejas darle una vuelta a tu indicador, al cálculo, ¿no? Al VPM. Entonces dije, bueno, pues en vez de volumen, vamos a plantearlo como capital, ¿vale? El dinero intercambiado, que simplemente es multiplicar el volumen por el último precio. Si multiplicamos el volumen por el último precio, vamos a tener un valor aproximado de la cantidad de dinero, de euros, de dólares que se han movido en ese título. Digo aproximado porque cogemos el último precio. ¿Vale? En la sesión ha habido muchos precios. Claro, habría que coger toda la volatilidad del order book, de las Claro. transacciones del order book que se han ejecutado y hacerlo uno a uno, pero a ver, Y que tampoco. no merece la pena porque No al hay final tanta diferencia. No hay tanta algo diferencia. muy aproximado, ¿vale? Por Uh-huh. tanto, no es necesario hacer ni complicarse la vida tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo esto me di cuenta porque, claro, cuando los valores subían mucho, a no ser que hubiera más interés, ¿vale? Es decir, a mismo interés comprador, al final, un título que cada vez es más caro hace que el participante compre menos títulos, porque necesita menos títulos para alcanzar la cantidad deseada de euros o de dólares, ¿vale? En la compra de ese valor. Entonces, claro, el título, me daba cuenta, ¿no? De que muchos títulos negociaban cada vez menos dinero, bueno, perdón, menos títulos, sin embargo, negociaban la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el participante está teniendo menos interés ¿no? En la compra de ese valor. No, lo que pasa es que tiene el No. mismo dinero. Por la cantidad de dinero y por la Claro, subida del precio está viendo limitado la cantidad de títulos a los que pueda acceder. claro. Entonces, yo ahí, claro, fue la primera falla, ¿no? Que vi y dije, joder, entonces, si desciende el volumen cuando los precios suben, no es que haya menos interés, en realidad. O sea, habrá el mismo interés comprador como mínimo, ¿no? Puede ser que hubiera menos, pero en realidad es porque el precio está mucho más caro que antes. Entonces, claro, esto dices, bueno, pues vamos a solucionarlo
sabiendo qué cantidad se está negociando a final de cada sesión o de semana, o bueno, dependiendo de cuando pongas el indicador, ¿no? Si es en una escala semanal, pues cuánto dinero se ha negociado en la semana en este título. Y ya lo proporcionamos. Es decir, que en vez de sacar el volumen medio de, ¿no? Y luego proporcionarlo de tal, no. Multiplicamos el volumen por el precio, entonces vamos a sacar el capital proporcional medio negociado en ese valor. Entonces, claro, la cosa, pues parece que no, pero cambia. Porque, claro, ahora ya el indicador es inmune a los cambios, los grandes cambios que ha podido tener el valor. Cuando sube mucho o baja mucho, cuando sube mucho se negocia menos, cuando baja mucho se negocia más, pero no porque haya más o menos interés, sino porque ha habido una variación muy rápida del precio de ese título. ¿Vale? Pues ya está. Traducido, el empapelamiento tanto de un lado como de otro se ve mucho mejor. Claro. Básicamente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que lo que vamos a tener es un gráfico que no engaña, es decir, bueno, luego la interpretación, pues eso es lo que engaña, pero es decir, que salgan barras verdes quiere decir que se está negociando semana a semana más dinero de lo que se ha estado negociando en una ventana de 52 semanas de un año. ¿Vale? Insisto que esa ventana se puede cambiar, ¿vale? Pero con un año, un capital intercambiado en un año es suficiente para, o sea, la media de 52 semanas es suficiente para saber si el XLV que tenemos ahí en la pantalla, pues de repente a alguien le está interesando comprar. Pero espérate, que todavía hay más. Es decir, claro, nos hemos quedado en el capital. Pero ¿y si luego hacemos la diferencia entre lo que podemos negociar tú y yo, Javi, o la gran mano fuerte que sabe supuestamente más y que mueve más dinero y que por lo tanto probablemente tenga más acierto en este título? Hombre, si de todo el mar de transacciones somos capaces de filtrar cuál es el institucional o las ballenas, es decir, los que saben más, ¿no? Teóricamente, o los que mueven más cantidad de dinero, si hay alguna manera de poder discernir eso, sería una información brutal. Claro. Una información brutal. Eso es. Pues bueno, ¿hay alguna manera? Claro, esto... No me lo puedo creer. Parece ¿verdad? que estamos Es preparando como un comercial de Estados Unidos. Tenemos la solución a tus problemas. Bueno. ¿Sabías que las ballenas, puedes saber dónde están comprando y vendiendo las ballenas? Los institucionales, Alfa, ya te tienen la solución. El indicador de volumen definitivo. Adelante. Bueno, pues efectivamente, si le damos más vueltas a la tuerca, que todavía sigue girando, que dices, bueno, yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que tenemos algo bueno. Es decir, y esto, claro, esto suena como si lo hubiéramos hecho en 3 tardes. Esto han pasado años hasta que realmente tú vas viendo un poco, bueno, primero eso, entender bien el indicador, las diferentes evoluciones y luego realmente, claro, pasarlo al mercado, ¿no? Entonces, pues efectivamente hay una manera que se llama volumen negativo, es decir, que ya no solo vamos a multiplicar el volumen por el precio para sacar un capital y luego proporcionarlo. No, es que si refinamos un poco el asunto, el volumen negativo al final es un volumen que está disponible, es un indicador que no es, pues eso, de ninguna secta ni de, o sea, es decir, es un indicador público que asigna, digamos, a volumen de mano fuerte o volumen inteligente una parte de ese volumen negociado, ¿vale? Ya sea por volumen de títulos que negocian en cantidades, pues eso, más importantes que el resto, o también incluso por las horas en las que negocian esas órdenes, ¿no? O sea, son, bueno, 2 criterios que unidos, pues al final, digamos, puedes discernir. Ya no sé con qué grado de acierto o no, porque esto ya habría que verlo bien, etcétera, etcétera, pero bueno, parece que funciona. Es decir, que cuando hay interés, digamos, de las ballenas, le hemos llamado ballenas, bien, yo le llamo, pues eso, dinero inteligente. Mano fuerte, institucionales, llama lo que quieras. O sea, teóricamente tenemos capacidad para ver
cómo se está moviendo dentro del volumen que teníamos, cómo se está moviendo el dinero fuerte, el dinero inteligente, o sea, los que suponemos que saben, porque por lo menos tienen más pasta, y parece que estadísticamente seguirles la corriente funciona. Claro, esto ya la siguiente vuelta, ¿vale? A la tuerca es, muy bien, ¿eso funciona? Bueno, pues podemos hacer el estudio, las diferencias entre comprar valores cuando rompen máximo, bueno, cumplen ciertas condiciones, y luego nos vamos al apartado del volumen, además que el CFI, ¿no? digamos, el capital de mano fuerte, ¿no? Relativo es elevado, ¿vale? Y podemos compararlo con los diferentes volúmenes, ¿vale? Y sí, efectivamente se llega a la conclusión de que hacer esa distinción funciona, aporta un extra de rentabilidad al final pagando el mismo riesgo. O sea que, bueno, algo que tiene sentido, ¿no? O sea, que por sentido común tiene que funcionar, es decir, si somos capaces de detectar dónde está entrando la mano fuerte, ¿vale? O sea, luego ya, claro, depende de, pues eso, cómo lo interpretemos, ¿no? Y todo esto, pero, bueno, a priori, si lo interpretamos bien y sabemos dónde está entrando la mano fuerte suele tener un acierto relativamente importante. No acierta siempre, claro, ¿no? Pero, bueno, tenemos la herramienta, al fin y al cabo, de detectar hacia dónde está yendo y de dónde se va, ¿vale? Entonces, bueno, parece, ¿no? Una información bastante buena, pero bueno, yo insisto, esto al final es algo, bueno, pues es una introducción, lógicamente, insisto en que esto ha pasado muchos años en los que, bueno, pues al final hemos ido desarrollando cosas que, a ver, que tampoco es que hayamos ido ahí a Harvard a estudiar, pero, bueno, ha llevado su tiempo. No, pero esto tiene 11 años mínimo de evolución. Por ahí Yo me acuerdo, hemos pasado del comercio estadounidense a la batallita del abuelo. Yo me acuerdo 2000, acciones de bolsa 2011-2012, cuando estabas con el CPM, ya lo habías metido el CPM, que funcionaba y bueno, estábamos con las carteras europeas, iba todo bien. Y después le seguimos dando las vueltas de hoja y luego se nos metió el otro mosquetero, nuestro amigo Víctor Galán, que le ha metido, madre mía, seguirle, por cierto, a Víctor Galán en general en todas sus redes, porque gran parte de lo que conseguimos aquí fue gracias a él, que le metió una caña increíble. Sí, sí, por eso que al final, bueno, pero surge también un poco de, pues eso, ¿no? También de lo que hizo Blake. Y a partir de ahí, pues, claro, bueno, pues vas construyendo, efectivamente, ¿no? Pero bueno, esto, como digo, al final es toda la evolución y el desarrollo final, ¿no? Que, bueno, yo creo que ya más vuelta de tuerca ya, creo que ya poco se le puede dar, ¿no? Pero bueno, ahora ya es un poco, pues cómo interpretamos, en qué plazo, de qué manera, ¿no? Eso ya, esos matices que son quizás, pues eso, los que añaden, pues ese plus, ¿no? Digamos, de, bueno, pues de rentabilidad que se le puede llegar a obtener a un indicador, ¿no? Pero siento que al final, a mí me gusta cuando los indicadores parten de una base lógica, ¿no? Y de sentido común, que es simplemente ver o detectar, digamos, en qué título se está negociando más dinero y si ese dinero es del que sabe. O sea, fíjate, o sea, tiene una lógica muy fuerte, ¿no? Y muy potente. Y luego es lo que te digo, y luego ya a partir de ahí, pues ya, bueno, pues se aplican otra serie de cosas. Sí, a ver, no lo hemos comentado, no nos vamos a extender mucho porque ya nos hemos extendido bastante, pero aunque aquí estáis viendo, es decir, negociación, en este caso en el CFI, estábamos viendo negociación en función de dentro del propio activo, dentro del propio XLV, se pueden hacer filtros de cómo la mano fuerte ha estado de manera relativa, pero de cómo la mano fuerte está involucrada en una cesta de activos. Eso es decir, se puede filtrar por interés de mano fuerte en general. O sea, eso también es importante que lo tengáis en cuenta. Así que tú fíjate, toda esta historieta, la evolución de nuestro querido Charmander, como tú decías, hemos pasado de un histograma que prácticamente no nos decía nada a darle el girito todavía con solo implementar las barras del histograma en las verdes y rojas de vamos a darlo de manera relativa con una media tonta. Hemos pasado al volumen proporcional medio, intentar suavizarlo. Hemos pasado al capital
cuidado con este girito que es muy importante, el tema del capital, para ver bien dónde están las empapeladas y los giros, para verlos con más detalle, para terminar, no es el final del camino, pero digamos, lo más cerca al punto en el que estamos ahora de decir, joder, que podemos discernir lo que hacen los teóricamente listos. No quiere decir que funcione siempre, pero podemos discernir y lo podemos aprovechar a nuestro valor. Es decir, fijaos todas las vueltas que se pueden hacer con training algorítmico con el volumen, que no es solo los histogramas y todo esto y tal y cual. Entonces, siempre que os digan, primero, el volumen es muy importante, tremendamente importante, te está diciendo el interés tanto en títulos como en liquidez. Y siempre lo hemos dicho muchas veces, donde está la liquidez está el dinero, es donde está el interés y es donde normalmente suele haber la rentabilidad. Y todo lo que se suele jugar, ¿vale? Todo lo que se puede jugar con ello. Segundo, si hay volúmenes positivos, volúmenes negativos, olvídate, hay volumen, hay interés y en función de cómo sea ese interés de manera relativa, de manera más complicada o menos complicada, como lo hemos ido hablando, pues vamos a seguir teniendo más información que junto a lo que hemos ido comentando ya en todos los aromas, pero sobre todo los últimos de tendencia y fortaleza, si ahora le añadimos qué liquidez hay, es decir, qué se está transaccionando, tanto ahora como en las últimas semanas, ya estamos empezando a tener un marco de trabajo bastante potente, Alfayate. Sí, sí, eso es. Bueno, aquí estamos para aprender y para, ¿no? Y sobre todo para... Sí, es que enseñar. el volumen da para mucho más. Seguramente haremos otro nuevo aromas porque es que teníamos que haberlo aplicado a sistemas o haberlo visto con más valores, pero bueno, lo dejamos para otra, ¿cómo se llama? Para otro capítulo. No queremos alargar los capítulos de más de 25 o 30 minutos porque es que si no, a pesar de que lo intentamos hacer a menos, se puede hacer un poco coñazo. Entonces, querido Javi, ¿algunas palabras finales antes de que dejemos este aroma 12+1? 12+1. No, poco más que añadir, es decir, esto, bueno, surge de una idea, ¿no? Inicial y luego pues ha ido evolucionando. Y que, a ver, yo cuando he dicho también, bueno, yo creo que ya no se le puede dar más vueltas, en realidad nunca... Siempre se le puede dar vueltas, pero digamos que ya está bastante fino. Si encontramos otra manera de ver cómo conseguir ventaja estadística, pues ya os lo comentaremos. Eso es. Así que nada, espero que les haya gustado y a ponerse ahí a trastear, que a partir de ahí, ¿no? Es luego donde realmente se entiende, ¿vale? Trasteándolo. Eso es. Eso es. Os animamos a probar. Si tenéis alguna duda de alguno de los indicadores, la gran mayoría de ellos, a ver, algunos sí que son un poquito más propietarios, pero podéis tener alcance en ellos o en ProReal o en TradingView o por lo menos a una buena parte de esos indicadores. Entonces, por lo menos hasta donde os lo podemos ofrecer, escribirnos tanto en la caja de comentarios como señor Javier Alfayate, señor Javier Gonvega, pues para eso estamos. Entonces, seguid aquí a estos dos grandes señores que disfrutamos de los programas de rentabilidad y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego.